Hi, welcome to Decide Balance. Hola, bienvenida, bienvenido a Decide Balance. Yo soy Ivonne Hernández. I will be guiding you today. Hoy te guiaré. But first, a quick note to let you know we are now part of the Global Latina Podcasters Network, where you can find other amazing podcasts created by Latinas like my friend Tori and her Chicana Chisme podcast. Pero primero, una nota rapidita para hacerte saber que ahora somos parte de la red mundial de Latina Podcasters, donde puedes encontrar otros podcasts increíbles creados por latinas como mi amiga Tori y su podcast Chicana Chisme. Hola, I'm Tori, a member of the Latina Podcasters Network and the host of the Chicana Chisme podcast, a place to hear inspiring stories of our gente around the U.S., some history that's not taught in the books, and of course, some chisme. You can find my podcasts and those of the Latina Podcasters Network everywhere you can stream your favorite podcast. Stay brown, gente. Go to latinapodcasters.com to listen to Chicana Chisme and many more. Visite latinapodcasters.com para escuchar a Chicana Chisme Podcast y muchos más. Let's begin. Empecemos. I want you to get comfortable and close your eyes. Quiero que te sientas cómodo, cómoda y cierra tus ojos. Place one hand on your tummy. Pon una mano en tu estómago. Place the other hand on your heart. Pon la otra mano en tu corazón. Take a big breath in through your nose. Inhala profundo usando tu nariz. Exhale with your mouth and get all the air out. Exhala con tu boca y saca todo el aire. Inhale, filling up your tummy and feel it expand. Inhala, llenando tu estómago y siente cómo se expande. Slowly exhale and get all the air out. Lentamente exhala y saca todo el aire. Feel the oxygen go in and out of your body as you inhale and exhale. Siente cómo el oxígeno entra y sale de tu cuerpo mientras inhalas y exhalas. I want you to imagine it's nighttime. Quiero que te imagines que es de noche. The night is quiet. Es una noche tranquila. Inhale the cool, calm air. Inhala el aire fresco y tranquilo. Exhale, relaxation. Exhala, relajación. Look up and you can see the sky is clear. Mira hacia arriba y puedes ver el cielo está despejado. The stars are shining bright tonight. Las estrellas brillan un poco más esta noche. The night sky is displaying its beautiful constellations. El cielo nocturno muestra sus hermosas constelaciones. Inhale, my mind is calm. Inhala, mi mente está calmada. Exhale, my body is relaxed. Exhala, mi cuerpo está relajado. Did you see that? ¿Viste eso? It was a shooting star. Era una estrella fugaz. So beautiful and magical. Tan hermosa y mágica. The moon is out. La luna ya salió. It's a full moon. Es luna llena. The full moon looks bigger than normal. La luna llena parece más grande de lo normal.
Notice how extra bright it is. Observa lo brillante que es. It is very bright. Es muy brillante. It's beautiful. Es hermosa. You can see its craters. Puedes ver sus cráteres. You can see all its interesting details. Puedes ver todos sus detalles interesantes. Inhale the tranquility of the moonlight. Inhala la tranquilidad de la luz de la luna. Exhale relaxation. Exhala relajación. Notice how the moon shines upon you. Nota cómo la luna brilla sobre ti. See how your skin bathes in the moonlight. Mira cómo tu piel se baña a la luz de la luna. Feel the energy from the moonlight. Siente la energía de la luz de la luna. Feel the peace the moonlight gives you. Siente la paz que te da la luz de la luna. Take a big breath in. Inhala profundo. Exhale. Exhala. Now give yourself a great big hug filled with so much love. Ahora date un fuerte abrazo lleno de mucho amor. When you are ready, you may open your eyes. Cuando estés lista o listo, puedes abrir tus ojos. Thank you so much for practicing with me today. Muchísimas gracias por practicar conmigo hoy. I'm excited to share this is a bonus episode, and I'm actually celebrating my 1-year podcast anniversary. Estoy emocionada de compartir que este es un episodio adicional y estoy celebrando mi primer aniversario de podcast. In this first bonus episode, I will share who is behind the mic, so you get to know me a bit better and how this podcast got started. En este primer episodio adicional, compartiré quién está detrás del micrófono para que me conozcas un poco mejor y cómo comenzó este podcast. Hello, hola. So who's behind the mic? ¿Quién está detrás del micrófono? Yo soy Ivonne Hernández. So how did this podcast start? The Side Balance podcast. ¿Cómo fue que comenzó este podcast? Decide Balance. Pues, so let me take you back to 2002. Deja que regresemos al año 2002. Ahí es donde comenzó mi historia. That's where my story started. So in 2002, I had a laser hair removal therapy done because I'm vain and I didn't want to shave. I was single and I had the money. I didn't have dependents, so why not, right? It just seemed easy. En el año 2002 hice una terapia de láser, depilación de láser por vanidosa. No tenía dependiente, estaba soltera y tenía el dinero. Se me hizo fácil. And then in 2003, I got married. I moved from Texas to California. I started a new family, make new friends. En el año 2003 me casé, me moví de Texas a California, comencé una nueva familia, nuevas amigas, amigos. And I continued the laser hair removal. And this time it was a different kind. It felt like rubber bands snapping on my skin. Esta vez la depilación la continué, pero fue un tipo diferente. Se sentía como ligas que como que rompían mi piel, se sentía. They did disclose that there's a small percentage that in darker toned skin, there could be some pigmentation change. Sí me avisaron que en tonos de piel más oscuros había un porcentaje pequeño que era posible que hubiera un cambio de pigmentación en tu piel.
So the vitiligo was activated in my underarms and my bikini area. El vitiligo se activó en mis axilas y en el área de bikini. So what is vitiligo? Well, according to Mayo Clinic, it's a disease that causes loss of skin color in patches. Vitiligo occurs when pigment-producing cells, melanocytes, die or stop producing melanin, the pigment that gives your skin, hair, and eye color. The involved patches of skin become lighter or white. El vitiligo es una enfermedad que provoca la pérdida de color en la piel, en parches. Se presenta cuando las células que producen el pigmento, melanocitos, mueren o suspenden la producción de melanina, el pigmento que proporciona color a la piel, el cabello y los ojos. Las manchas de la piel afectadas se vuelven más blancas o más claras. So this was a big change for me. Este fue un cambio muy grande. It was, from my underarms, and then it started getting patches around my body. So comenzó de mis axilas y luego fue diferentes manchas todo alrededor de mi cuerpo. And according to my dermatologist, the vitiligo gene is activated with high stress. Y según mi dermatólogo, este vitiligo está activado con estrés muy alto. So vitiligo, according to medicine, has no cure, but treatment might stop or slow the discoloring process and return some color to your skin. No hay ningún medicamento que pueda detener el proceso del vitiligo, que es la pérdida de las células pigmentadas, melanocitos. Pero algunos medicamentos usados solos, en combinación o con fototerapia, pueden ayudar a recuperar algo del tono de la piel. And so I did try some of those therapies just briefly. Sí, intenté varias de esas terapias, un poquito, but then I stopped because I didn't feel comfortable. Y lo paré porque no me sentía a gusto. So high stress, I realized later on that it was a big combination from getting married, moving from one state to another, having a new family, new friends, and then 5 years later, I became mom. And so that was a new stress on my body. El alto estrés me di cuenta que era una combinación, que era el matrimonio, me mudé de Texas a California, una nueva familia, nuevos amigos, y luego 5 años después me convertí en mamá, y que fue un nuevo estrés en mi cuerpo. So negative thoughts, of course, made it worse. I didn't realize it at the time. It was like the ego was on this megaphone, and I could hear it still. You are ugly. You can no longer wear your hair up. You can't show your skin. You can't wear a short sleeve or spaghetti strap dresses or tops. You are not beautiful. Like all these terrible thoughts. Estos pensamientos negativos estaban destruyendo mi vida. Era el ego como que estaba en un micrófono diciendo, estás fea, no puedes usar tu pelo recogido o enseñar tu piel, o puedes usar mangas cortas o vestidos o blusas con tirantes. No eres hermosa, no eres bella. Y me duele mucho todo eso que sentí, que pensé. It made me depressed, angry, embarrassed. I hated my body. I hated what caused the vitiligo. I mean, all this hate caused the vitiligo to spread all over my body. Estaba deprimida, enojada, avergonzada, odiaba mi cuerpo. El odio hizo que el vitiligo se extendiera por todo mi cuerpo. Nuestra mente es muy, muy poderosa. Our mind is very, very powerful. And my prayers were, why God? Why me? Why is this happening to me? Mis oraciones con Diosito eran, ¿por qué yo? ¿Por qué me está pasando? No entiendo. And for some reason, I just stopped watching the news. Y paré de ver las noticias. Ya no quise saber más. In 2016, by that time, I had 3 children. I was exhausted, and I started watching YouTube videos for meditation, to fall asleep. En ese momento,
En 2016 tenía 3 hijos ya, y estaba súper cansada, quería dormir y comencé a escuchar videos de meditación para poder dormir porque estaba tan cansada y así es como comenzó meditación en mi vida, and that's how meditation came into my life. And I started removing all these toxic products, cosmetics, and I really started paying attention to what I was putting on my body and on my family. Comencé a eliminar productos tóxicos, cosméticos. Realmente comencé a prestar atención a lo que estaba poniendo en mi cuerpo y en mi familia. So in 2017, I watched the movie The Secret. I don't know if you watched it, but you gotta look it up. And it took me down a rabbit hole, and it opened my eyes to this new holistic lifestyle journey. En el 2017 vi la película El Secreto, búscala, está disponible en internet y está muy buena y me llevó por un nuevo camino y me abrió mi mente y a un nuevo estilo de vida holístico. And so my prayers went from why me to this has to be a blessing in disguise. Mis oraciones cambiaron de ¿por qué yo? A eso tiene que ser una bendición disfrazada. And I knew it. I knew it in my heart. I knew it in my soul. Yo lo sabía en mi corazón, en mi espíritu. And so I had this new mindset. I started changing everything. It was like a detox of the mind. It helped me to change the spread of the vitiligo. Tuve una nueva mentalidad, como desintoxicación de mi mente. Ayudó a cambiar mi piel, parando el vitiligo. And I realized my skin color is coming back on its own without any steroid cream or light therapy or medication or anything like that. And the color on the back of my elbows, on the back of my neck, my face, my neck, my legs, my underarms, and everywhere. And it was just amazing. Y me di cuenta de que el color de mi piel está volviendo sin ninguna crema o medicamento con esteroides. El color en mis codos, mi cara, mi cuello, mis piernas, axilas, todo mi cuerpo estaba volviendo mi color. Y me quedé asombrada. And then in the fall of that year, my son was in 3rd grade and they were going through a big transition. And I asked the teacher if I could lead a meditation. And so I was so thankful. His teacher, maestra, agreed, and I had her support. And so I would go every Friday. Y en ese entonces mi niño estaba en 3er grado y estaban pasando por una transición muy grande y le pedí a la maestra que si podía dirigir una meditación cada viernes. Y cada viernes iba y gracias a la maestra que me apoyó mucho y pude ir cada viernes a dar una meditación en el salón de mi hijo. So I had a friend that asked me, well, what is this meditation thing that you are doing? Do you no longer believe in God? And I immediately knew it was a lack of information because that's not what my intention was. And I knew that when we pray, we speak to God. And when we meditate, we listen to God. Y tenía una amiga que me preguntó, ¿qué es esto de meditación que estás haciendo? ¿Ya no crees en Dios? Sabía inmediatamente que era falta de información porque eso no era mi intención y sé que cuando oramos, hablamos con Dios y cuando meditamos, escuchamos a Dios. So this was huge. It was a big awakening for me. Esto fue muy grande para mí. I realized I needed to share with the world and record. But then fear and imposter syndrome hit, and that's a totally different story. But anyway, me di cuenta de que necesitaba compartir con el mundo y grabar mis meditaciones. Pero luego el miedo y el síndrome del impostor se me aparecieron. Y bueno, esa es una historia diferente. So doing these meditations every Friday was really a wonderful experience. I had a parent tell me that her daughter suffered from test anxiety and that she no longer felt that anxiety after I had already been practicing meditation with her class. So this was so much bigger than what I thought. Y los niños de la clase de la maestra, había
una de las mamás que me dijo que su niña sufría de ansiedad cada vez que tenían un examen y que después de estar haciendo meditación en el salón por ya varios días, cambió y se sentía mejor. Y entendí que esto era mucho más grande de mi intención original de ayudarlos con sus emociones. And I've always been in a holistic lifestyle. I am a fourth generation mama, and I really took this for granted, having these holistic teachings starting from my great grandmother. It's 4 generations. Wow. Siempre he sido holística. 4 generaciones. Esto comenzó con mi bisabuela. Y yo pensaba que era algo normal, que todos hacían lo mismo. I was not a big fan of getting over-the-counter medication, and I always resorted to like acupressure or, a hot tea or lemon and honey, and hot water for, soothing your throat or, whatever. Y siempre me iba a un tecito o no acupuntura, pero masajes en los pies para ayudar a aliviar cualquier molestia o X cosa. Y casi nunca iba por la medicina, siempre me iba en la ruta holística. Y esto comenzó desde mi bisabuela. Y yo pensaba que era normal, que todos hacían lo mismo. Y después me doy cuenta que no, todos van a buscar la medicina. I realized that everybody would immediately go to over-counter medication. So anyway, in 2018, I withdrew from social media. There was just something inside of me that I needed to disconnect and really work on myself. I definitely started, being more selective with my friendships and everything around me. Me retiré de las redes sociales y fui más selectiva con mis amistades. Sentía que era un tiempo que tenía que trabajar en mí misma. Tenía que tomar esa pausa, desconectarme de redes sociales y todo y trabajar en mí misma. And I started really, really working on myself and prioritizing me time, accepting myself and changing everything, right? Empecé a trabajar en mí misma y a priorizar el tiempo de yo. I did mirror work, trabajando, haciendo ejercicio en el espejo, and I would work with myself. Every time I'd brush my teeth, that was my cue to tell myself, I love you and thank you. And it was so hard, but it was so powerful. And just those little exercises were making a big difference in my mind. Y fui trabajando poco a poco, haciendo ejercicios en el espejo, diciéndome que me quiero mucho, que me amo, dándome las gracias. Y esos ejercicios tan pequeñitos fue un cambio muy grande que me ayudaron con mis pensamientos y siguiendo a cambiar lo que yo tenía, esos pensamientos negativos. I started doing a lot of breathwork exercises. Hice ejercicios de respiración que son buenísimos. And really, really acknowledging myself and loving myself, respecting myself, and changing the way I talk to myself. Y trabajé mucho en reconocerme realmente y amarme y respetarme y quererme lo que merezco y cambiar todo eso negativo. In 2019, I finally started to record meditations and made them into a podcast on December 26, 2019, because I wanted to be transparent with the families so they can also receive the benefits and everyone in the world who is meant to listen. Y en el año 2019 comencé a grabar meditaciones y las convertí en un podcast el 26 de diciembre de 2019. Pues para ser más transparente con las familias y pues para que también puedan recibir los beneficios y todos los que están destinados a escuchar en todo el mundo. So here I am, wow, 1 year later. I am in full gratitude to you for listening at this moment and for all that have listened during this first year. Y aquí estoy, 1 año después,
Estoy en plena gratitud por escucharme en este momento y por todos los que han escuchado en mi primer año. Wow, súper, súper agradecida. Thank you so much for helping me plant seeds of world peace with my 5-minute bilingual meditation podcast. Gracias por ayudarme a plantar semillitas de paz mundial con mi podcast de meditación bilingüe de 5 minutos. And so, what do I mean by seeds of world peace? ¿Y qué quiero decir con semillas de la paz mundial? So I'm also a student of the Chopra Center Meditation Teaching Certification Program, and I'm excited to announce that I will be graduating on February 16th, 2021. So I'm really excited for the support from this amazing and top-notch school. También estoy súper, súper emocionada de platicarte que también soy un estudiante del programa de certificación de enseñanza de meditación del Centro Chopra y me graduaré el 16 de febrero del año 2021. Y estoy súper emocionada por el apoyo de esta increíble y excelente escuela. So, do you know who Dr. Deepak Chopra is? ¿Sabes quién es el Dr. Deepak Chopra? Well, he is a physician, an alternative medicine advocate, pioneer of mind-body medicine, and best-selling author. Es un médico defensor de la medicina alternativa y pionero de la medicina cuerpo-mente y uno de los mejores autores. Un día, hace años, había escuchado una cita del Dalai Lama. Years ago, I heard a quote by the Dalai Lama where he said, "If every child in the world is taught meditation, we will eliminate violence from the world within 1 generation." Y hace años escuché una cita del Dalai Lama que dice, si a todos los niños del mundo se les enseña meditación, eliminaremos la violencia del mundo en 1 generación. And that was just mind-blowing, and that's always stayed in my heart. And so Dr. Deepak Chopra references this quote a lot in his speeches, and I hadn't realized it until I enrolled in his program. We totally aligned. He says he needs 1 billion people to meditate to reach the critical mass, which is 15% of the world population. And so Dr. Deepak Chopra hace muchas referencias a esta cita en sus discursos y no me había dado cuenta que hasta que me inscribí en su programa. Dice que necesita 1,000 millones de personas meditando para alcanzar la masa crítica, que es solamente el 15% de la población mundial. And he's on a mission to reach critical mass of consciousness in the world for a more peaceful, sustainable, prosperous ecosystem. Tiene la misión de alcanzar una masa crítica de conciencia en el mundo para un ecosistema más pacífico, sostenible y próspero. So I'm excited to share that I'm excited to plant seeds of world peace. Estoy emocionada de plantar semillas de la paz mundial. So what's up next for Decide Balance podcast? Entonces, ¿qué sigue para el podcast Decide Balance? Well, I'm excited to share that I'll be adding interviews after some meditations. You can listen to the meditation as usual at the beginning, and you will have the option to stay on and listen to tips from global meditation experts and teachers. Voy a estar añadiendo entrevistas después de algunas meditaciones y vas a tener la opción de escuchar la meditación al principio
Y como opción puedes permanecer y escuchar los consejos de los expertos y profesores de meditación global. And right now I'm creating the name Decide Balance into a brand, more like an umbrella. And it'll be a space for the whole family to find useful tools to experience physical, mental, emotional, and spiritual healing. Estoy creando el nombre Decide Balance en una marca, es como un paraguas. Y abajo va a ser un espacio para que todos en la familia encuentren herramientas útiles para una experiencia de sanación física, mental, emocional y espiritual. I will be having meditation courses, and I will also offer distance Reiki sessions as individual sessions and group sessions. And so much more. Tendré cursos de meditación y también ofreceré Reiki a distancia como sesiones individuales o de grupo y mucho más. So what is Reiki? ¿Qué es Reiki? So Reiki is a sacred Japanese healing art for the purposes of deep relaxation and wellness. The word Reiki is Japanese and translates as universal life force energy. It is a form of alternative therapy commonly referred to as energy healing, and it's excellent for the whole family, including your pets. Reiki es un arte curativo japonés sagrado con el propósito de lograr una relajación profunda y bienestar. La palabra Reiki es japonesa y se traduce como energía de fuerza vital universal. Es una forma de terapia alternativa, comúnmente conocida como sanación energética, y es excelente para toda la familia, incluyendo las mascotas. So as a level 2 Reiki certified practitioner, when you book a distance Reiki session with me, you'll receive the following benefits all while you relax or you go to sleep. No video call necessary. Como practicante certificada de Reiki de nivel 2, cuando reserves una sesión de Reiki a distancia conmigo, recibirás los siguientes beneficios mientras te relajas o te vas a dormir. No es necesario una videollamada. So the benefits are release and relieve stress, fear, pain, anxiety. Los beneficios de liberar y aliviar estrés, miedo, dolor y ansiedad. Relaxation, inner peace and harmony. Relajación, paz interior y armonía. It'll help boost energy and immunity. Aumenta la energía y inmunidad. Promotes healthy sleep. Promueve un sueño saludable. It helps to alleviate pain and complements all medical treatments, and so much more. Details can be found on my website, decidebalance.com. También alivia el dolor y complementa todos los tratamientos médicos y mucho más. Más detalles los puedes encontrar en mi página web, decidebalance.com. So other things about me, let's see, I'm also a Girl Scout troop leader. I love to travel and try new foods. And you can usually find me dancing in my kitchen and teaching my 3 world changers to dance to their own beat. Otras cosas sobre mí. Soy líder de la tropa de Girl Scouts. Me encanta viajar y probar nuevas comidas. Y casi siempre me puedes encontrar bailando en mi cocina y enseñando a mis 3 cambiadores de mundo a bailar a su propio ritmo. Thank you again so much for listening, following, and sharing my podcast that was created with so much love. Gracias nuevamente por escuchar, seguir y compartir mi podcast, que fue creado con tanto amor. You can connect with me on Instagram, Facebook, YouTube, and Patreon under Decide Balance and on decidebalance.com. Te puedes conectar conmigo en Instagram, Facebook, YouTube y Patreon como Decide Balance y también en decidebalance.com. I would appreciate a follow on Spotify and a review on iTunes to help get this much needed content receive higher visibility. Agradecería un seguimiento en Spotify y un comentario review en iTunes
para ayudar a que este contenido tan necesario reciba una mayor visibilidad. Don't forget to share this podcast with your family and friends. No olvides compartir este podcast con tu familia y amigos. With gratitude and appreciation, thank you so much, and until next time. Con gratitud y agradecimiento, muchísimas gracias y hasta la próxima. Namaste. May the light in me see the light in you. La luz en mí ve la luz en ti.